Cordial saludo. Mi nombre es Patricia Cano Arenas, estudiante del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. A continuación, presentaré la actividad denominada Video de la Educabilidad, que corresponde al módulo Enfoques Filosóficos de la Educación. A través de este video se realizará un recorrido por conceptos y características de la educabilidad, límites de la educabilidad, limitaciones generales de la educabilidad, espiritualidad del ser humano y teorías personalistas. Para hablar de educabilidad debemos tener claro que es únicamente en el ser humano donde se puede aplicar este concepto. Es moldear el comportamiento, pero un moldear consciente y racional, ya que solo el hombre con su voluntad es capaz de dejar de moldear y con su capacidad crítica puede moldearse a sí mismo, haciendo conciencia acorde a principios morales y éticos que mueven su ser. Educabilidad se define como una cualidad humana, como el conjunto de posibilidades que permite a una persona percibir influencia para formar su personalidad y adaptarse a la sociedad. Si se toma a los principales autores, nos encontramos con Castillejo, quien afirma que el hombre se apropia de su proceso como autor y es autónomo para educarse, llegando a ser único y irrepetible gracias a que se educa a sí mismo. Desde Fritter, el hombre, por el hecho de existir, tiene la tarea de hacerse historia y construirse a sí mismo. Desde Zubiri, el hombre, a diferencia de la mayor parte de los animales, cuando nace requiere un cuidado para poder sobrevivir, y este cuidado influye en el moldeamiento de su comportamiento. García Carrasco retoma la idea de Zubiri y plantea a ese hombre que necesita ser cuidado y moldeado hasta el punto que esa influencia lo humaniza para llegar a la adaptación social que alcanzan los seres humanos. Fermoso plantea que la educabilidad del hombre depende del momento histórico donde se nace y de la influencia de la cultura donde se vive, y que es una cualidad única, exclusiva de la raza humana. Esta idea es ratificada por Jasper, quien plantea al hombre como capaz de su perfeccionamiento y autorrealización. Se tiene 4 características de la educabilidad. La característica personal confiere a la educabilidad la categoría de exigencia individual e irrenunciable. La educación es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. Es dinámica porque todo lo que rodea al ser humano influye en su formación de su personalidad. Estos influjos contribuyen al desarrollo personal, posibilitando la autorrealización y el perfeccionamiento. Es intencional, aunque el ser humano es autónomo en cuanto al ser individual, pero en su deber ser sufre influencia para llegar a su perfección. Se refiere a educar en principios, normas y valores, y es aquí donde se da la intencionalidad como característica de la educabilidad. La educabilidad necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de la posibilidad de autoorganización, esa satisfacción de haber cumplido con sus metas y objetivos propuestos. El problema de los límites de la educabilidad se aborda desde estas 3 categorías. La primera, la herencia. Desde el pesimismo pedagógico, postura de corriente genetista del siglo XX, las cuales afirman que la educabilidad prácticamente no se da, que el docente nada o poco puede hacer para moldear, porque el código genético es la explicación de toda conducta humana. Es así como la educación vendría a ser algo superficial, que no modifica la naturaleza del individuo. Desde el optimismo pedagógico, se define que a través de la educación el hombre puede desarrollarse plenamente. Cualquier niño en cualquier parte de su desarrollo se le puede enseñar, se puede moldear. Hablando desde la sociología, si bien la naturaleza nos hace individuo, solo la sociedad nos hace persona. Y desde la psicología, la personalidad humana es plástica.
te deja moldear y además te va configurando progresivamente según las experiencias en las que se ve sujeto. En la postura del optimismo moderado nos dice que la intervención educativa es oportuna y necesaria porque es posible incluir a través de la enseñanza una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo, permite formar y transformar. En las limitaciones generales de la educabilidad desde la naturaleza del hombre encontramos la primera contradicción entre libertad y determinismo. La libertad, requisito fundamental de la educabilidad que permite decidir libremente y es el lado positivo de la educabilidad. Por el contrario, en el determinismo ningún acto es libre, es predeterminado. Por eso se le llama el lado limitador. Somete al individuo a leyes biológicas en oposición a la espiritualidad. La segunda oposición es la naturaleza y la cultura. La indeterminabilidad del niño se halla limitada por su individualidad, por su naturaleza. La determinabilidad por la educación, que está limitada además por la circunstancia de la situación. Por esta actitud, por ella, la persona se debe educar para el trabajo, la cultura, la profesión y el contexto, no meramente para sí. Las limitaciones de la educabilidad de la naturaleza educativa proceden por la formación básica entre el yo mismo y el mundo. Es la correlación entre el estudiante y la situación sociocultural que influye en él, que hace que el educador no sea capaz de ofrecer al estudiante algo a seguir, porque el individuo es inacabable, por lo que el docente corre el peligro de caer en el extremo de tener una relación demasiado objetiva o subjetiva con el estudiante. Lo que se debe procurar es tener una relación intersubjetiva. Por todo esto es que el proceso educativo no permite ser absolutamente planificado por todos los factores que influyen en él. A la espiritualidad del ser humano se le asignan tres categorías fundamentales. Personal, porque se da en la persona con espíritu libre. Relacional, es una relación del espíritu con las cosas y es activa porque la realización del espíritu humano no se adquiere sino que se actúa. Solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto el hombre es privilegiado de la dimensión espiritual. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad. Solo el hombre es educable porque solo el hombre es portador del espíritu y de las características asignadas. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. Teorías personalistas. La educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. Según Max Scherle, la persona como una expresión de la naturaleza y espíritu. La educación solo tiene sentido si se orienta hacia la totalidad del ser humano. Con la educación se percibe una imagen más plena del hombre, donde se reúne la fuerza de la vida y los valores espirituales. Según Montalbán, considera que el hombre por la educación llega a ser persona. De esto se deduce que el hombre no educado no sería persona. Eso es imposible. El hombre es persona aunque no haya tenido educación. El hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser. Es un ser libre con capacidad de educación. Es aquí donde aparece la educabilidad. A manera de conclusión se tiene: cuando se habla de educabilidad se refiere exclusivamente al ser humano, ya que solo el hombre por su voluntad es capaz de dejarse moldear y con su capacidad crítica de moldearse a sí mismo, acorde a principios morales y éticos que mueven su ser. La educación es un proceso continuo a lo largo de la vida del ser humano. La educabilidad permite al docente implementar métodos pedagógicos para formar de manera integral al estudiante, teniendo en cuenta
las capacidades y habilidades individuales y el contexto social. Es así como la educabilidad se convierte en parte fundamental para la transformación del ser humano y de la sociedad. Muchas gracias.